Qué lindo ver caras familiares que no hace tiempo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la confesión y yo creo que es un tema demasiado chiva que me apasiona y quiero que ustedes compartan como esa pasión conmigo. Entonces vamos a orar un ratito y ver qué quiere hacer Dios en nosotros. Aquí como tal vez algunos están viniendo recientemente, todo lo que hacemos queremos que el Espíritu Santo nos mueva a hacerlo y que de verdad cause impacto profundo en nosotros. Entonces oremos. Padre, gracias porque tu palabra dice que cuando nos unimos y nos ponemos de acuerdo en buscarte, estás presente y aquí estás y confiamos en eso. Y yo te pido que hoy tu Espíritu Santo nos llene, nos haga sensibles a tu voz y a lo que quieres hacer por medio de este rato. No solo una charla que estoy dando yo aquí, sino es tu palabra viva en nosotros. Cámbianos y haz algo nuevo en nosotros. En tu nombre, Jesús. Ok, para comenzar la charla me puse a buscar. Siempre hago esto, siempre que doy una charla me pongo a buscar qué significa lo que voy a hablar, como literalmente de diccionario. Y el diccionario dice que la confesión es el reconocimiento de un error, una falta o un delito delante de un juez. Esa es como la primera definición. Entonces me hizo mucha gracia que fuera como algo legal, porque me acordé de una historia. Y una vez estaba en el colegio, tenía como 15 años o 16 años, y entonces una profesora me llamó aparte, y entonces me dijo, ven acá, lo que pasa es que tuvimos un incidente porque nos contaron que hubo una fiesta muy salvaje de los muchachos, de todos ustedes, y entonces me dijeron que hubo ahí algunos problemas de drogas y usted está ahí metido. Entonces, necesitamos ir a la dirección y hablar de esto, no sé qué. Y lo que ustedes no saben es que la directora era mi mamá, la directora del cole. Entonces, yo dije, todo bien. Entonces fuimos y entonces era así como algunos pintillas y la profe, mi mamá y yo. Entonces hablamos al respecto, entonces todos como que ahí nos dijeron que teníamos que hacer ciertas cosas. A todo esto era en un cole cristiano, ¿verdad? Entonces nos pusieron ahí como a hacer ciertas cosas y no sé qué, ¿verdad? A los que nos habíamos jalado algunas tortas por eso. Entonces terminamos de hablar y se me acercó así mi mamá. Yo me acuerdo que ella estaba como en la cabecera de la mesa y yo estaba al lado izquierdo, me acuerdo perfectamente. Terminamos de hablar y me dice, y más tarde hablamos en la casa. Entonces llegamos a la casa y entonces me dice mi mamá, bueno, de ahora en adelante, usted no puede faltar a la iglesia, aparte de otro montón de consecuencias, digamos, de estar castigado. Entonces, a partir de ese momento fui a la iglesia siempre y conocí a algunos otros músicos más pintas y aquí estoy. Entonces, fue vacilón porque me acordé de esa historia, porque fue como tener que confesar algo que yo hice a escondidas, pero obligado, ¿verdad? Es como que se expone una verdad de una torta que nos jalamos y obligadamente tenemos que confesarlo. Pero me hizo gracia porque cuando yo me acordé de esto, yo dije, pucha, de verdad que después de que confesé eso y pasó ese susto, ¿verdad? Ya no tenía yo nada que ocultar. Entonces, de cierta forma, las cosas, aunque sean como un poco obligadas, traen libertad a nosotros cuando, ¿verdad? Y es lo que dice la Biblia, cuando la verdad sale a la luz, ¿verdad? Hay libertad. Eso es lo que dice sobre la confesión y ahorita vamos a ver algunos versículos al respecto. Pero el punto es que cada vez que confesamos la verdad,
de nuestro corazón o las cosas que están ocultas, hay una libertad que sucede. Y esta serie, en su esencia, ¿verdad? Se llama, es sobre las prácticas espirituales que nos acercan a Jesús, ¿verdad? Prácticas del día a día, pero también podríamos ponerle a esta serie prácticas de adoración, porque realmente todas las prácticas que estamos viendo, el silencio, una vida sencilla, hoy la confesión, lo que hacen es acercarnos a tener una vida de adoración a Dios, porque significa que cada día vamos parando y encontramos el sentido de lo que se trata la vida, porque realmente es muy fácil nosotros perder la perspectiva y dejar que el mundo, las cosas cotidianas del día a día nos dicten cuáles tienen que ser nuestras prioridades. Cuando eso pasa, en 2 toques, ¿verdad? Estamos metidos buscando la plata, mañana estamos en Forex y buscando ser amigos de influencers y, ¿verdad? Y en una constante búsqueda de qué es lo valioso, cuáles son esas prioridades. Pero cuando cogemos esto en serio, lo que estamos viendo aquí, las cosas que creemos acá en Somos, de practicar el silencio, de practicar la oración y las otras charlas que vamos a tener en esta serie que está demasiado chiva, como que Dios nos vuelve a centrar y nos vuelve a traer a entender qué es la prioridad verdadera. A los que hemos puesto nuestra fe en Él, eso es vital. Pero vivimos constantemente bombardeados de cosas superficiales, ¿verdad? O sea, todo, pasamos por una tienda, pasamos, ¿verdad? Aún haciendo las cosas bonitas que tal vez no se tratan de cosas superficiales como venir a jugar una mejenga, ¿verdad? ¿Qué tacos tiene este madre, verdad? ¿Verdad? Entonces pasamos en eso todo el tiempo, buscando las cosas que no son importantes. Hay un autor del que hemos hablado aquí varias veces, que se llama Richard Foster, y él dice esta frase que me voló la cabeza, dice: la superficialidad es una enfermedad de nuestra realidad actual y es una enfermedad profundamente espiritual. Y es vacilón, ¿verdad? Porque son como contrarias. Si pensamos en nuestra espiritualidad y las cosas superficiales, suena como que no van una con la otra, pero realmente la superficialidad es algo que buscamos para ocultarnos de cierta forma lo profundo que está en nosotros. Es muy fácil para nosotros emborracharnos a veces de scrolling, ¿verdad? De ver para arriba y para abajo gente, posteos, cosas, o inclusive de victorias buenas, títulos, negocios, carros nuevos, bicicletas nuevas, ¿verdad? Y amigos míos que gastan 2 millones de pesos en una bici, ¿verdad? Para mí eso es inaudito, pero es lo que les gusta y está bien. Yo gastaría eso en una guitarra mañana. Pero todas estas cosas, aunque son buenas y son herramientas chivas que nos ayudan en el día a día, o sea, Dios nos da bendiciones y también quiere que seamos felices con cosas materiales y externas, pero realmente a veces lo que hacen es como adormecernos. Estas victorias materiales, superficiales, lo que hacen es adormecer el verdadero yo. Y el verdadero yo está ahí abajo, ¿verdad? Chichoso, con ira, con cosas que, ¿verdad? que nos estorban y simplemente queremos huir de eso un poco constantemente. Pero también nos puede pasar esta superficialidad con las prácticas que estamos viendo. Inclusive esto, yo puedo llegar y puedo decir, bueno, voy a guardar silencio y meditar un ratito para que me vaya bien en el día, para estar tranquilo, para no tener ninguna molestia. Voy a hacerlo antes de que se despierten los carajillos, antes de estar en el trabajo y todo, y lo puedo ver como una práctica muy común, digamos, está muy de moda también, pero realmente no lo voy a hacer por estar en presencia de Dios. Pierde el sentido aún estas cosas que estamos viendo, por eso tenemos que volver a la raíz. También ahora David hablaba de lo chiva de la adoración, ¿verdad? No hay nada, no se compara nada a adorar a Jesús y estar en presencia de Él, pero también podemos montarnos al carro y poner música de adoración en automático ahí en el fondo
el soundtrack del viaje en carro, ¿verdad? Y con letras muy bonitas y positivas y todo, pero nada, pero yo no estoy adorando en ese momento, pierde el sentido, ¿verdad? Necesitamos ser intencionales, no solo en hacer estas cosas, sino en por qué las hacemos. Esta charla que se trata de la confesión, es importante que entendamos otra vez por qué lo hacemos. Y hay dos tipos de confesión y ahorita las vamos a ver, pero realmente lo que necesitamos es recordar que todo se vuelve a la cruz de Jesús, ya que Él murió por nosotros y cambió quiénes éramos y nos ofrece una vida nueva. Porque si no entendemos eso y comenzamos a hablar de lleno de la confesión, esto simplemente vamos a pensar que es una acetaminofén psicológica, ¿verdad? Donde dejamos salir, ¿verdad? Como eso como la torta mía que se expuso, ¿verdad? Cuando yo era carajillo, yo llegué y pasó esto. Yo dije, bueno, qué dicho, ya estoy tranquilo y todo, pero no cambia nada de quién soy yo. Es como, ¿verdad? Simplemente sacar algo por sacarlo y el lugar de donde nació mi pecado, mi desobediencia, sigue igual. Y toda la diferencia la hace entender por qué lo hacemos. Entonces, tratar de tomar y el pecado que confesamos y sacamos, tratar de nosotros agarrarlo a pura disciplina física o a pura fuerza de voluntad, no ataca el hábito constante de por qué volvemos al pecado, de ese problema profundo que tenemos, que es un quebranto y nos obliga a estar constantemente tratando de llenarlo. Pero si lo sacamos a un nivel simplemente superficial, el hueco está ahí. Entonces yo creo que hoy Dios nos quiere invitar a ir profundo para que eso no quede vacío y ese quebrantamiento no quede igual. Los ratos de confesión que tenemos son para sacar lo más oscuro de nosotros, lo que nadie quiere ver, lo que nadie sabe, las cosas que nosotros ocultamos ahí y que tal vez no queremos exponer. Son ratos importantes. Pero no solo hay que sacar esos ratos para sacar lo más profundo y lo más pesado y lo más fuerte, pero también algunas cosas importantes es que nosotros necesitamos sacar no solo lo malo, lo negro, sino también lo gris, lo que puede convertirse en algo muy pesado. Es como pasar de un like a una infidelidad, ¿verdad? Hay un camino ahí que pasa entre una persona que le da un like. Yo puedo llegar y darle un like a la foto de una mujer atractiva y puedo estar ahí en eso inocente, digamos, y luego comenzar una conversación con esa persona y luego verla, luego me la topo por allá, ¿verdad? Porque esas cosas como que se confabulan para que sucedan. Y cuando uno lo que menos uno espera, está hasta el cuello de barro, ¿verdad? Entonces, esos impulsos también es importante que nosotros los confesemos y los saquemos. Y que no se trate solo de o algo muy pesado o algo livianito nada más, sino es decir, bueno, yo esta semana, ¿verdad? Me he sentido profundamente tentado a esto o con un jalón hacia esto. Me pasó que tuvimos nuestro grupo de transparencia hace unas semanas, estábamos hablando y entonces yo les conté y yo les dije, vieran que me siento muy mal porque llevé a mi hijo Ari a Jiu-Jitsu, él va a clases de Jiu-Jitsu y entonces él estaba ahí y el maestro se portó pésimo, un desastre, ¿verdad? Agarraba las paredes a patadas, pegaba las medallas del profe, lo jalaba el kimono al sensei y todo, pésimo. Y a mí me dio una cólera, ¿verdad? Y es porque todos los chiquitos bien portados, ¿verdad? Y este maestro es un desastre.
entonces yo lo llamaba, yo le decía, mae, nos vamos, si no quieres estar aquí, nos vamos, ¿verdad? Y entonces yo me puse todo bravo y todo, y entonces eh, yo no entendía por qué estaba sintiendo eso, ¿verdad? Como esa cólera, porque me daba demasiada chicha. Y entonces llegué y les conté. Y yo les dije, más, vieran que sentía esto, no sé qué. Y en ese momento el Espíritu Santo me habló a mi corazón. Y yo les dije, vieran que siento esto y creo que es porque veo cosas en Él que me molestan de mí mismo. Y así fue. O sea, y cuando dije eso, algo cambió en mi corazón. Con solo sacarlo, ¿verdad? En el momento Dios hizo algo sobrenatural en mí y yo dije, pucha, hay algo que Dios quiere ir sanando en mí. Y lo fui entendiendo y con el tiempo he ido como amando a mi hijo diferente, ¿verdad? Y también sentí en mi corazón a Dios diciendo, mae, yo así tenés que amar a Él, como yo te amo a vos también, ¿verdad? Y fue como algo muy chiva que Dios ha ido trabajando en mí y sigo luchando con eso, ¿verdad? Porque también es quien mi hijo es. Entonces no quiero dejarlo, no ser quien Él es y simplemente amarlo con locura, así como Él es. Y entendí que así me ama Dios a mí también. Pero bueno, hay dos tipos de confesión. Una es cuando confesamos a Dios nuestras cosas más profundas, nuestros quebrantos, nuestros pecados más negros. Y oramos y le decimos, Señor, aquí estoy, me siento así, asá, pasó esto, ya vos sabés, ¿verdad? Pido perdón y estamos en paz. Y la Biblia está llena de momentos de estos, ¿verdad? Los salmos están llenos todo el tiempo, David diciendo, ¿verdad? Examíname, aquí está mi pecado. El pueblo de Israel también, ¿verdad? Todo el tiempo pasaba esto, pero aquí nosotros queremos incomodarnos un poco y comenzar a confesar nuestros pecados unos a otros. Y esto es muy bíblico también. Dicen en el libro de Santiago, ahí se lo puedes poner. Dice Santiago 5:16, dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Yo cuando era carajillo escuchaba cada rato eso, la oración del justo es poderosa y eficaz, pero nunca escuché el versículo anterior, la parte anterior de este versículo, de confesar los pecados unos a otros, porque es algo que es incómodo y la gente no le gusta hacerlo. Y más adelante en este libro dice, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otra persona lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Y Santiago era el hermano de Jesús, ¿verdad? Eso es lo que han concluido la gente estudiosa, que el que escribió esto era el hermano de Jesús y era una persona sumamente cercana a todo lo que sucedió cuando Jesús estaba en la tierra, y entonces él sabía de lo que estaba hablando. Y yo creo que hoy Dios nos quiere incomodar a practicar esto constantemente, no solo hoy, sino constantemente. Pero es incómodo, la verdad es incómodo, y a veces luchamos con poder hacer esto porque tal vez a veces venimos aquí a la comunidad, a una iglesia y decimos, pucha, no, aquí todo el mundo está en todas, ¿verdad? Mira que el mae tiene una familia súper linda, mira que el mae le va súper bien en los negocios, aquella persona está muy tuani, no sé qué. Entonces comenzamos a crear capas de mentiras que no nos dan libertad de ser quienes somos nosotros verdaderamente aquí. Pero creo que hoy Dios nos quiere llamar al entendimiento de que somos un montón de gente quebrantada, que estamos aquí porque no tenemos remedio. Y todos ustedes, yo he hablado con muchísimos de ustedes y yo mismo estamos aquí porque sabemos que sin Jesús estamos mal, estamos muertos literalmente, es lo que dice la Biblia. Y creo que cuando entendemos eso, que todos venimos aquí
con necesidad, quebrantados, con una necesidad espiritual, emocional, eso facilita a que nosotros podamos abrir nuestros corazones. Y yo sé que como estas barreras que nos ponemos, nos sucede a nosotros mismos en esta comunidad, porque cuando nosotros comenzamos a abrir los grupos de transparencia, hace unos meses se apuntó un montón de gente. Habían un montón de grupos y son muy poquitos los que siguen todavía constantes. Y es porque siempre hay una incomodidad en nosotros de arrancar para esto. Súper bien de vernos para ver una mejenga, ¿verdad? Para tomarnos un café, para venir aquí a jugar fútbol, ¿verdad? Todo súper bien para eso, pero para esto hay una resistencia en nosotros. Voy a leerles un pedazo de un libro de un teólogo y pastor muy famoso alemán que se llamaba Dietrich Bonhoeffer, que vivió en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y yo leí esto sobre la confesión y yo dije, wow, ¿verdad? Tengo que leerlo el domingo. Y dice, ¿de dónde viene entonces que nos sea más fácil confesar nuestros pecados a Dios que a nuestros hermanos? ¿No es Dios santo y sin pecado, juez del mal y enemigo de toda desobediencia? Nuestros hermanos, en cambio, son pecadores como nosotros y conocen por experiencia la realidad íntima y tenebrosa del mal. ¿No debería ser más fácil acercarnos a ellos que a Dios? Si esto no ocurre así, debemos preguntarnos si no nos habremos estado engañando con frecuencia al confesar nuestros pecados a Dios, si no nos habremos confesado nuestros pecados a nosotros mismos realmente, y si no nos los habremos perdonado también nosotros mismos. ¿No sería posible que nuestras recaídas y la debilidad de nuestra obediencia tuviesen su causa en que vivimos en un perdón ilusorio, de un autoperdón y no del verdadero perdón de los pecados? El perdón que nos concedemos a nosotros mismos nunca nos hará capaces de romper con el pecado. Únicamente la palabra de Dios, que juzga y perdona en la cruz, podrá hacerlo. ¿Quién nos dará entonces la certeza de que la confesión y el perdón de nuestros pecados no ha sido cosa nuestra, sino del Dios vivo? Esta certeza nos la da Dios por medio del hermano que recibe nuestra confesión. Nuestro hermano rompe el círculo de nuestro autoengaño. El que confiesa sus pecados ante el hermano sabe que ya no está a solas consigo mismo. Reconoce en la presencia del otro la presencia misma de Dios. Mientras permanezca solo, a solas conmigo mismo, la confesión de mis pecados sigue siendo equívoca. Es en presencia del hermano como mi pecado debe manifestarse a la luz del día. Y yo dije, qué increíble leer esta vara que me escribió hace 60 años, entendiendo que si nosotros simplemente le decimos, sí, Dios, perdón, es cierto, y hoy, ¿verdad? Me enojé con mi esposa y le hablé feo, ¿verdad? Perdón. Y no hay un cambio profundo porque no nos incomodamos a ver realmente y entender realmente de dónde vienen estas cosas. Primera de Juan 1, del 8 al 9 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ahora, ¿por qué también lo hacemos? Exponer nuestros pecados debilita el poder del pecado oculto que hay en nosotros. Cuando uno está tapando ahí un tamal, ¿verdad? Uno constantemente está pensando en eso. Su mente se consume por eso, su corazón, la energía constante. Uno está ahí pensando en eso todo el tiempo.
y se vuelve más grande y más grande. Y es como cuando uno dice una mentira y la cubre con otra mentira, ¿verdad? Y ahí va otra mentira encima y ahí va uno, ¿verdad? ¿Por qué no viniste? Mae, es que no podía, tuve un compromiso, no sé qué. ¿Verdad? ¿Dónde andabas? Mae, andaba, ¿verdad? Tengo que decir otra mentira, tengo que decir otra y me consume estas cosas. Y Dios nos quiere traer libertad de cosas tan insignificantes como esas y ser verdaderamente íntegros y decir, ok, yo soy esta persona, así me siento y así estoy y Dios me ama así y soy su hijo y así es quien yo soy, quebrado, con luchas profundas, con las mismas constantes, en un proceso donde a veces vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Como decía Bonhoeffer, ¿por qué volvemos a lo mismo? Y es porque no hemos recibido un perdón verdadero. Algo muy importante es que Dios no dejó estas prácticas para los pastores de iglesias, para los líderes, para gente muy gata, muy espiritual, sino es una invitación abierta para todos. Y queremos aquí ser como muy intencionales en esto y por eso abrimos el espacio de los grupos de transparencia, para que nosotros nos apuntemos y lleguemos con otra persona y digamos, mae, esta semana ha sido pésima. Estoy así, estoy asada, necesito que ores por mí. Y estar en constantes relaciones de amistad verdaderas y profundas. Porque cuando nosotros nos encontramos unos con otros en el quebrantamiento, es una relación mucho más fuerte que la de mis amigos de tragos, ¿verdad? Porque no tienen raíz. Dice, este salmo me encanta, vamos a leer el Salmo 32, del 1 al 5. Dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Y ese es el sentimiento que sentimos, ¿verdad? Todo el tiempo cuando tenemos ahí oscuridad adentro. Y llega la parte de redención del Salmo increíble, dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Y queremos hacer una invitación hoy, nosotros, de sacar un ratito para orar unos por otros. Es algo que antes hacíamos todo el tiempo acá en Somos, pero con la pandemia y todo, era algo que era muy, muy parte de la esencia y con la pandemia desapareció instantáneamente. Entonces hoy quiero invitarlos a que terminemos este rato orando unos por otros. Entonces vamos a separarnos en grupitos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y vamos a hacer grupitos de 3 o 4 máximo. Hay algunos lineamientos y reglas para hacerlo que hemos nosotros conversado antes. Y es que primero, que no es una sesión de consejería lo que vamos a hacer. No vamos a llegar aquí a decirle, ay sí, ¿verdad? Ay mami, eso me pasó también, vieras lo que me pasó, vieras como lo que me dijeron a mí me pasó peor, mami, ¿verdad? No se trata de eso. Si no, no salimos de aquí ni a las 5 de la tarde. Otra cosa es que no se trata de mí, nada más, ¿verdad? No vamos a llegar y vamos a decir, ok, bueno, lo que me pasó es que llegó mi mamá y entonces comenzábamos a hablar y me dijo que no sé qué, sin consideración por los demás. Entonces tenemos un rato limitado aquí para hacer esto, para practicarlo verdaderamente. Entonces seamos considerados. Otra cosa importante es
que nosotros vamos a confesar y simplemente vamos a escuchar atentamente y vamos a decir, ok, listo. El que sigue y vamos orando. Ahora, si a veces pasa que uno no puede pensar en algo específico, ¿verdad? Tal vez hemos venido en constante práctica de estar con el Señor cerca y todo. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que nos revele si hay algo en nosotros profundo que Él quiere traer para sacarlo y que oren por nosotros. Algo importante es que no hay pecados muy grandes o muy pequeños. Hagamos como un ambiente donde podamos contar cualquier cosa y abrir nuestros corazones. Y lo que yo les hablaba ahora, el ejemplo que les puse, de que yo les conté como, digamos, mi ira, ¿verdad? Hacia las actitudes de mi hijo salían de control. Eso no fue un pecado, digamos, gigante o consumido, pero es mi tendencia hacia eso, ¿verdad? Eso también necesitamos sacarlo y para que Dios trabaje en eso y nos traiga sanidad. Y la última es entender que esto lo hacemos para encontrar libertad, encontrar libertad, la libertad de Jesús, de volver a entender la cruz y a entender su perdón. Y es como renovar constantemente, por así decirlo, mis votos con Jesús para encontrar sanidad.